Bueno, bueno, Gaby, y bienvenidos a todos y todas. Como bien me presentó, mi nombre es Martín y junto a Daniel Ferrer llevamos adelante una fundación que se llama Integrarte, aquí en la ciudad de Rosario, que tiene como objetivo, eh, obviamente, el trabajar con herramientas tanto para la calidad de vida como para el desarrollo profesional de personas con discapacidad, con herramientas tecnológicas. Pero un poco yendo más allá del objetivo de la fundación, que tiene la idea de motivar y empoderar a las personas con discapacidad para que logren habilidades y que puedan desarrollarse profesionalmente. ¿Bien? Porque eso creemos que es lo primordial para que posteriormente se traslade eso a un crecimiento en lo personal de las personas y obviamente también para lo que tiene que ver con la independencia, ¿no? Que es primordial en las personas que tenemos algún desafío con la discapacidad. Y dentro de esta motivación de la fundación, en que las personas se puedan desarrollar del lado profesional, de demostrar sus habilidades, de romper un poco ese esquema de primero pedir permiso desde el lado de la discapacidad y después mostrar cuáles son nuestros talentos. El enfoque es, vamos a mostrar nuestros talentos primero y después, si tenemos una discapacidad permanente, temporal o situacional, es transparente. Lo que importa son nuestra actitud, nuestras herramientas que tenemos que aprender para sentirnos útil y ser una persona que pueda trabajar y vivir una vida independiente. Y dentro de buscar herramientas, ¿por qué la tecnología? Bueno, porque la tecnología en lo personal es lo que me gusta, es lo que me apasiona, es el ambiente que se adaptó a mis necesidades. No tuve que adaptarme yo a la tecnología, sino que ella se adaptó a mí. Eso va un poco de la mano con la definición de discapacidad, que tiene que ver con que parte de la relación que tenemos las personas con el entorno. Y el entorno es el que genera barreras para que uno no pueda desarrollar un montón de actividades o iniciativas o desarrollar una vida plena. Y tenemos la suerte, las personas que trabajamos en tecnología, de ser constructores de este mundo digital, y el cual tenemos que aprender a construir de una manera que no genere las mismas barreras que el mundo físico, ¿verdad? Y cuando pensamos en accesibilidad digital, podemos pensar que es una forma de hacer un mundo digital que sea más fácil de usar por todas las personas, no solamente por quienes transitamos alguna discapacidad. Vamos a ver algunos ejemplos de eso y vamos a terminar, ya como que spoileando un poco la charla, descubriendo que la accesibilidad es para todos y no es exclusivamente de personas, sino que puede ser esencial para un grupo de personas, pero después es totalmente funcional y útil a toda la comunidad. Bien. Voy a avanzar con la diapositiva, discúlpenme, yo tengo en la compu, tengo la configuración que estoy usando hoy, es la compu con la diapositiva y yo con el celular porque tuve un inconveniente con la máquina, así que, bueno, al margen de eso, para contarles un poco la situación. Bien, la agenda de temas de hoy, ¿qué es la accesibilidad web? Los tipos de desafíos que nos vamos a encontrar, tanto las personas usuarias como quienes generamos contenidos digitales. Buenas prácticas para Perdón, tratar de... Martín. Sí, No, no se ve en la pantalla, se ve el escritorio. no se ve la presentación, yo la estoy viendo en Yo el la celular. veo. ¿Se ve? Genial. Fíjate, Gaby, fíjate que tenés que fijar alguna de las pantallas de la lista, donde sale la presentación. Ahí se ve, sí, sí. Gracias, Disculpa. bárbaro. Bueno, vamos a ver que existe un estándar de accesibilidad, no es que nos propusimos un grupo de personas a decir, che, esto podría ser mejor, sino que hay un estándar que regula un poco en qué cosas tenemos que fijarnos para alcanzar ciertos niveles de accesibilidad. Vamos a ver herramientas y vamos a ver la ley actualmente cómo está en Argentina respecto a la accesibilidad de la información.
semanas anteriores, o creo que un mes, en este contexto ya uno pierde un poco la noción del tiempo, hicimos una charla también con la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Rosario, pero estaba vinculada a herramientas facilitadoras de tecnología, porque quiero hacer esa diferencia para mostrar que la accesibilidad tiene diferentes ramas. Tenemos la tecnología como herramienta facilitadora de apoyo técnico, ¿no? Como usuario. Y ahí podemos encontrar lectores de pantalla, magnificadores de pantalla, dispositivos que nos permiten con la voz ejecutar alguna acción, alguna actividad. Pero todas esas herramientas facilitadoras van a funcionar o van a correr de forma correcta cuando el entorno, en este caso el digital, está también construido desde la accesibilidad. Para poner un ejemplo muy básico del mundo físico, es decir, un apoyo técnico podría ser una silla de ruedas, el cual en un entorno que no tiene una rampa de acceso no va a poder usarse de forma adecuada. Ahí el inconveniente, obviamente, está en la rampa de acceso que no existe. Bueno, en lo digital pasa lo mismo. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en la otra parte. Vimos en una charla anterior esto de herramientas facilitadoras. En esta nos vamos a abocar un poco a charlar de cómo podemos hacer esos entornos digitales accesibles para todos. Y lo primero que vamos a ver es un poco la definición de accesibilidad web o accesibilidad digital. Me gusta hacerlo más amplio porque lo que vamos a aprender acá hoy eh, es cómo generar buenas prácticas, tanto para el contenido digital, que puede ser un email, puede ser un documento de Word, puede ser una publicación en una red social, puede ser una página web. Entonces, dentro de esta parte de generar un contexto digital accesible, vamos a estar participando nosotros como generadores de contenido, como también los técnicos que desarrollan esas páginas web. Hoy nos vamos a centrar en nosotros que generamos contenido. Entonces, esta frase que estoy mostrando en pantalla, que la dijo Tim Berners-Lee, que es el creador de la web o de los protocolos de comunicación en la web, nos dice que el poder de la web está en su universalidad, ¿no? El acceso por parte de todas las personas, independientemente de la discapacidad que presente, es un aspecto esencial. Entonces, ¿qué nos dice un poco la definición de accesibilidad? Nos dice que tenemos que construir plataformas que puedan ser operables, que puedan ser navegables, utilizables, alimentadas por cualquier tipo de persona, independientemente de su característica física, intelectual o técnica, ¿no? Entonces, eso ya nos da un aspecto de la definición en donde dice que tenemos que pensar o desarrollar la accesibilidad del momento cero. Y no puede ser tomada en cuenta como un detalle al final de un proceso de generación de contenido o de un proyecto web o de una herramienta digital. ¿Bien? Tiene que estar concebida del momento cero, tenemos que pensar, tenemos que tener la perspectiva de accesibilidad cuando nos comunicamos a través de Internet. Ya teniendo eso, y creo que el objetivo de esta charla hoy es eso, es que puedan retirarse de este Zoom y y empezar a considerar otras cosas que quizás hasta ahora no estaban considerando. Bien, esa es un poco la idea. Más allá de algún detalle técnico que puedan aprender o no, creo que si ya empiezan a tener esa perspectiva, es más, por lo menos en lo personal, me doy más que agradecido por eso. Entonces, voy a contar dos precedentes de accesibilidad y cómo eso afecta y cómo puede ser también un problema para quienes no generan contenido accesible, sin alarmar con esto que digo de problema, esto es una construcción, pero para poner un poco en contexto. Rápidamente, el primer caso que voy a mencionar es de una pizzería que se llama Domino's Pizza, es una pizzería de Estados Unidos. Traigo dos ejemplos de Estados Unidos porque es un país donde la accesibilidad tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces voy a poner dos ejemplos de este país. Domino's Pizza es una cadena de pizza, ¿no? Como una cadena tradicional de pizza que puede existir en Rosario, en Buenos Aires o en cualquier lugar de donde estén mirando, que vendía o ofrecía sus pizzas a través de una plataforma web, la cual no era accesible. Entonces una persona denunció a esta pizzería porque su página web no era accesible.
Bien, no podía concretar la compra de una pizza, básicamente, a través de esa plataforma web. Entonces, presentó una denuncia, la pizzería lo elevó esto por diferentes niveles del sistema legal o de Estados Unidos, donde se generaron idas y vueltas porque la pizzería alegaba que tenía otros canales para poder hacer la compra de una pizza, por ejemplo, de forma telefónica, pero también, del otro lado, en este debate, en este ida y vuelta que todavía sigue actualmente y empezó en el 2016, alegaba que si uno está promocionando un canal, un medio para realizar una actividad, ese medio promocionado también debería ser accesible. Por eso continúa actualmente con idas y vueltas de diferentes niveles dentro de las leyes norteamericanas y demás. Y otro caso muy crucial es el de Target, que es una especie de- de tienda de supermercado online, vamos a llamarle, donde pasó algo parecido que tuvo resolución favorable, que era también la asociación o la Federación de Ciegos en Estados Unidos presentó también una demanda a esta empresa porque las imágenes que mostraba este supermercado online no tenían su descripción textual. Entonces, las personas ciegas utilizan lectores de pantallas para recorrer y navegar una web, no podían, el lector este de pantalla, que después vamos a ver un ejemplo, un videito que grabamos con uno de los compañeros de la fundación, no permitía, no mostraba la descripción de esa imagen. Entonces, esta asociación, esta federación, presentó una demanda a esta empresa, que finalmente la empresa llegó a un arreglo con un beneficio para esta asociación, de más allá de tener que hacer su página accesible, por un dinero de 6 millones de dólares de resarcimiento por haber impedido, generado barreras para que un montón de personas, en este caso ciegas, de comunidades ciegas, no pudieran acceder a esta tienda online. Que resulta, miren cómo son las cosas, que actualmente, tanto esta Federación Norteamericana de Personas Ciegas como Target, se asociaron de una manera que ahora esta empresa Target es una de las más reconocidas en el mercado norteamericano en cuanto a que dispone una tienda online que es totalmente accesible. Entonces, fíjense cómo quizás, primero siendo un poco más reacios a tomar la accesibilidad, finalmente salieron favorecidos, tanto la comunidad como esta empresa, porque ahora logró incrementar y posicionarse tanto como marca en la accesibilidad, pero también abrir mucho más su mercado para que muchos más clientes accedan a sus servicios. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la accesibilidad no tiene que ser tomada solamente como un acto de buena voluntad, de uno de ser un idealista, del acceso a la información, sino que también podemos promoverlo en las instituciones y en las empresas para acceder a muchas más personas y que se permita crecer en comunidad y en servicios y demás, ¿no? Así que ese era el ejemplo que quería traer para introducir un poco esta charla. Bien, vamos a hablar de algunos desafíos. Yo esto lo dividí en cuatro ramas. Obviamente las discapacidades son transversales. No es que uno puede dividirla en estas cuatro categorías que yo lo hice, pero es para que esto nos permita visibilizarlo y generar ejemplos para que nos vayamos con estos desafíos, ¿no? Me gusta llamarle desafíos porque son los que nos encontramos cualquier persona cuando quiere utilizar, en este caso, un medio digital. Repito, sin discapacidad nos vamos a encontrar desafíos todo el tiempo. Entonces, yo los dividí en cuatro categorías. Obviamente la parte de personas ciegas, personas sordas o hipoacusia, personas que tienen algún tipo de discapacidad motriz y personas que pueden tener algún tipo de discapacidad intelectual o cognitiva en cuanto a conceptos abstractos y demás. Bien, que vamos a ir desarrollándolo. Pero repito, esto es transversal, pueden ser discapacidades o desafíos, mejor dicho, que sean temporales, pueden ser casos específicos de una lesión que uno pueda tener, puede ser también situacional, un contexto que no me permite utilizar ese dispositivo o esa aplicación web o esa página web, al igual que lo haría en mi casa, lo estoy haciendo en otro lado que no me permite, es algo situacional, y también temporal,
perdón, permanente para quien tenemos una discapacidad permanente. eh, entonces, bueno, vamos a conocer un poco esos desafíos. Entonces, en lo visual, vamos a encontrar estos desafíos que les mencionaba. Entre ellos, personas que tienen dificultades para distinguir contrastes, para diferenciar contrastes, donde no pueden eh, percibir tonalidades que se asemejan o que tienen más brillo que otra, personas que tienen problemas de daltonismo, por ejemplo, eh, personas que necesitan utilizar un zoom, por ejemplo, están visitando una página web, un zoom me refiero a agrandar la pantalla, no el zoom que estamos usando hoy para reunirnos online. Eh, necesitan agrandar la pantalla para ver mejor el contenido, ¿no? O desafíos que se encuentran también es que es una página que tiene muchas imágenes, pero no hay una alternativa textual, un texto que describa esa imagen. Entonces, son barreras que se van encontrando, ¿no? Que lo vamos encontrando todos. También nos pasa si estamos en un contexto donde estamos al aire libre, donde hay mucho brillo en la pantalla, que no nos permite distinguir muy bien las diferencias de los colores. Supongamos que estamos al aire libre y queremos ver el doble tilde de WhatsApp para ver si alguien leyó un mensaje o no. Bueno, se vuelve complicado, dependiendo la luminosidad del ambiente, del brillo que tenga la pantalla, por ejemplo. Y también vamos a encontrar barreras en lo visual cuando la estructura de la página web no está programada o no está generada, si somos quienes hacemos contenido, no está etiquetada de una forma adecuada, ¿no? Entonces, en lo visual, el apoyo técnico más habitual es el lector de pantalla, que va a navegar esta página web o esta aplicación web, y si no está bien estructurada, se va a encontrar con muchas barreras que después lo vamos a ver en el video en un ratito. Entonces, ¿qué podemos hacer para empezar a, nosotros como generadores de contenidos, a evitar estas barreras para las personas que tienen o baja visión o son ciegas? Una de las cosas principales, hay muchas, después vamos a ver el estándar, ¿no? Pero voy a ir tirando algunas iniciativas para que ya empiecen a tener en cuenta cuando generen contenido. Una de ellas es el contraste de color. ¿Qué es el contraste de color? Es la diferencia que hay entre el color que uno tiene en un texto que está de frente y el fondo. ¿Bien? Entonces, uno tiene que tratar de que esa diferenciación de color, ese rango de contraste que se llama, sea lo más espaciado o los más eh, que tenga un ratio lo mayor posible, para que se pueda diferenciar rápidamente, ¿no? Si nosotros tenemos un color de fondo de un documento, supongamos, que es blanco, y tenemos de frente una letra que es amarilla, por ejemplo, el contraste no es el más adecuado, más allá de que muchas personas lo puedan ver, lo puedan distinguir más fácilmente, otras personas no lo vamos a poder hacer, más allá de que tengamos quizás algún tema visual, ¿no? Algún tema de discapacidad visual, no vamos a poder lograrlo. Entonces existen en este estándar internacional un contraste que a mí me permite poder calcular eso, y si respeta ese ratio, puedo decir que estoy generando un contraste accesible o correcto. No se preocupe que estas herramientas después en la presentación que vamos a compartir van a poder acceder para utilizarlas, ¿bien? Entonces ya nos hace pensar esto, que cuando generemos contenido vamos a tener que tener mucho en cuenta los colores, ¿bien? Vamos a tener que tenerlo presente, tanto cuando hagamos una imagen, un flyer, como cuando escribamos textos sobre fondos. Eso lo vamos a tener que tener muy en cuenta. Otra característica que podemos empezar a tener en cuenta para disminuir las barreras de las personas que tienen alguna discapacidad visual o están en un contexto que no favorece la accesibilidad visual, es la estructura y la semántica. Y esto lo quiero explicar, no lo puedo explicar, no me puedo poner a mostrar en la computadora porque llevaría tiempo, y la idea es que se lleven los conceptos para después ponerlos en práctica. Pero lo voy a traer como ejemplo a cuando los que tuvimos la suerte de que en la escuela quizás nos enseñaron a usar Word, ¿no? Que todos consideramos que somos usuarios de Word, todos sabemos usar Word. En los currículums ponemos que somos usuarios de Word. Sí, sabemos que podemos escribir texto,
¿no? Sabemos escribir texto en un Word. Pero después nos olvidamos que la pantalla de Word tiene un montón de iconitos, de botoncitos, que no están ahí como si fuera un transbordador espacial y no sabemos para qué se usan. Podemos aprender para qué se usan, y entre ellos está la estructura, el etiquetado, cuando uno genera un documento de Word. ¿Ese etiquetado cuál es? El que me permite a mí poner un título que sea principal, un título que sea secundario, un título que sea de tercer nivel, de cuarto nivel, de quinto nivel, y eso ir generando una estructura lógica de los documentos. Me permite, por ejemplo, si yo tengo que listar ítems, utilizar lo que es una viñeta, ¿no? Donde eso me va a listar tanto en forma ordenada o desordenada. Ordenada sería con números, donde hay un orden de precedencia, y en ordenada es cuando no tiene valor contextual en qué orden aparece, ¿no? Pero eso no está porque es visualmente lindo, es porque me va a generar un documento consistente para que sea bien interpretado por las tecnologías de asistencia. Al igual que si vamos a generar una tabla en un documento de Word, tenemos que ponerle títulos a cada una de las columnas que vamos a utilizar. Y también tenemos que ponerle un nombre a la tabla. Entonces, esas herramientas no son herramientas adicionales a generar un documento accesible, por ejemplo. Son herramientas que tenemos que aplicar porque así fue concebida esa aplicación, para que sean usadas. Entonces, ¿qué hacemos a veces? Y yo también lo hago porque esto es una construcción diaria, no es que uno ya es accesible y hace todo accesible. Es que, por ejemplo, un título, ¿cómo lo hacemos habitualmente? Y ponemos el texto, escribimos un texto y le ponemos letra más grande. Y ya para nosotros eso es un título, ¿no? Visualmente, para los que ven, lo podemos ver, ya cuando el texto es más grande o lo pusimos en negrita, eso es un título. Y la verdad que no estamos usando, como mencionaba antes, la estructura que nos permiten los editores de texto, por ejemplo, para etiquetar que un texto va a ser un título. Eh, entonces, ¿me escuchan ahí? Ahí está, bien. Sí, porque me salió un mensaje y no me acordaba. No había visto. Bien, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Usar las herramientas que nos dan las diferentes aplicaciones. En este caso quise poner este ejemplo del documento de Word porque me parece el más fácil para que podamos comprender que tenemos que usar las herramientas de forma correcta. Entonces nos damos cuenta que la accesibilidad es buena práctica. Si vamos a poner un título, elijamos dentro de las opciones de Word que el texto ese va a ser un título y no le agrandemos la letra solamente porque de esa manera, de forma visual, vamos a descubrir que es un título. ¿Y por qué es importante darle las etiquetas correspondientes a lo que hacemos? Porque, por ejemplo, y después del videito que le voy a mostrar ahora, cuando una persona utiliza un lector de pantalla, imagínense que un lector de pantalla recorre para una persona ciega toda la página web y le va leyendo lo que encuentra. ¿Bien? Entonces, si nosotros no tenemos estructurado bien el documento que ese lector de pantalla está leyendo, esa persona que está usando el lector no va a poder tomar decisiones correctas en cómo quiere acceder a la información. ¿Qué me refiero a esto? Si yo tengo un documento que tiene 5 títulos, la persona que puede ver rápidamente con la vista recorre esos 5 títulos y lee el contenido del título que le interese. Pero imaginen una persona que utiliza un lector de pantalla donde no están estos títulos ubicados de forma correcta. Si estuvieran ubicados de forma correcta los títulos, yo con el lector digo, bueno, lector de pantalla, quiero que me leas los títulos de esta página. Título 1, título 2, título 3. Ah, mira, el título 3 me interesa. Léeme el contenido del título 3. Fantástico. Si no está armado así, el lector de pantalla va a leer título 1, todo el contenido del título 1, título 2, todo el párrafo del título 2, título 3, todo el párrafo del título 3, hasta llegar al título 4, que era el que me interesaba, porque el otro la verdad que no le tenía ningún sentido. Entonces, eso es una barrera de accesibilidad, porque estamos beneficiando a las personas que podemos ver, que la vista nos permite obviar contenido que no nos interesa a través de los títulos. El lector de pantalla no lo puede hacer así, lo tiene que interpretar. Entonces, si nosotros generamos esa sencilla y básica buena práctica, que es ponerle títulos estructurados de forma correcta,
el lector de pantalla le va a facilitar la vida a las personas ciegas que usan un lector. Bien. Entonces, les quiero mostrar el video que grabamos con Alejandro hoy de cómo navega él, en este caso, cómo navega una página web con el celular. Los lectores de pantalla funcionan en celulares y funcionan en computadoras. La idea no es mostrar eso, pero quiero mostrarles a ustedes cómo recorre un lector de pantalla. Espérenme, voy a compartir pantalla del video. Espérenme un segundito. Aguárdenme. Dejo de compartir y ahí vuelvo a compartir. Un segundito. Bien, ahí estoy abriendo el... Bien, ahora sí, voy a compartir pantalla. Bien. Esta es la pantalla del celular de Alejandro Guillermero, que forma parte de un grupo que tenemos de accesibilidad, y lo grabó para mostrar cómo con el celular usa el lector de pantalla, ¿bien? Cómo le va leyendo todo lo que transcurre en la página, en la pantalla del celular, y vamos a ver cómo navega rápidamente una página web, ¿no? Básicamente como lo tengan por ejemplo. Hay muchos videos en YouTube, lo pueden ver también. Dígame si se escucha. Esta grabación está hecha en un teléfono Samsung y con su lector de pantalla Voice Assistant. Recientes. La conexión es segura. Cuadro de edición. 47 pestañas abiertas. Más opciones botón. Curiosidades mundo es. Mundo.com enlace. Toggle navegación botón. Contraída. Noticias interesantes y curiosas de curiosidades encabezado 1. Curiosidades. Preparan una marucha en gigante y se vuelven virales encabezado 2 enlace. Preparan una marucha en gigante y se... Curiosidades. Frases bonitas para hermanos encabezado 2 enlace. Frases bonitas para hermanos. La relación entre hermanos es un maravilloso y a veces complicado lazo que puede unir a dos personas para siempre, tanto si eres un hermano pequeño como si tienes el rol de hermano mayor, entenderás perfectamente a qué nos referimos. Sin embargo, a pesar de las discusiones y los enfados, son muchos los buenos recuerdos. Curiosidades. Los razas de perros más perezosos del mundo encabezado 2 enlace. Los razas de perros más perezosos del mundo. Absolutamente todas las razas de perros necesitan hacer un lugar ecléctico donde los visitantes pueden una forma que se asemeja a una... El famoso restaurante Los Manantiales es una de sus grandes creaciones. Está formado por la intersección de 8 gajos que... Bueno, mientras tanto, les voy contando. ¿Qué es lo que pasa acá? Él con el dedo va deslizando, ¿bien? Va haciendo como un sweep, que se llama, de ir pasando la hoja, y de esa manera el lector de pantalla va saltando de títulos, por ejemplo, o va saltando de enlace a enlace. Entonces, fíjense que cuando él pasaba por uno de los títulos le decía encabezado 1, encabezado 2, porque esa página web tiene una estructura donde, por ejemplo, el título, supongamos, página de noticias, eso es encabezado 1, porque es el título principal. Pero dentro tiene 4 noticias, por ejemplo. Noticia 1, noticia 2, noticia 3, noticia 4. Estoy súper original para los ejemplos. Entonces, noticia 1, noticia 2, noticia 3, noticia 4 son encabezados 2, porque están contenidos dentro del título principal de la página, ¿bien? Entonces, cuando él quiere recorrer esa página, le va a decir, bueno, léeme solamente los encabezados 2, que son los títulos de los artículos. Muy bien, como ponía ahí, los perros más perezosos del mundo, está leyendo contenido fuerte ahí, Alejandro. Entonces,
Va recorriendo esos títulos y cuando encuentra un título que le interesa, ahí sí accede al contenido, al párrafo que está contenido dentro de ese título. ¿Bien? De otra forma, él tendría que leer todo el contenido porque no está bien etiquetado. ¿Bien? Si fuera todo texto plano, o si él, por ejemplo, él no, quien generó esa página, hubiese puesto los títulos solamente con negrita y no lo hubiese etiquetado como título, el lector hubiese empezado a leer todo, tiqui, tiqui, leer, 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 y nunca hubiese podido, imagínense la segunda vez que entra a la página y quiere ir al artículo que le gustó, otra vez tener que leer todo, la verdad que no, se va de la página. Bueno, para tengan en cuenta que las personas que encuentran barreras de accesibilidad en lo digital y no van a renegar demasiado. Si la página no es accesible, voy a otra que sea accesible. ¿Bien? Así que ténganlo en cuenta cuando tengamos que crear contenido accesible, que es una de las primeras barreras. Bien, vuelvo a la presentación. Espero que haya sido funcional el video para comprender un poco los lectores de pantalla, para quien nunca haya experimentado uno. Después podemos pasar muchos más videos que hay sobre lectores de pantalla. Vuelvo a la presentación. Bien, ahí está. Ahí está. Genial. Bueno, entonces, el tema de estructura y semántica, ¿ok? De los documentos. Esto mismo se repite para los programadores cuando hacen una página web, para nosotros que generamos documentos de Word, generamos mails, hacemos un PDF, ¿bien? Todas son cosas que tenemos que tener en cuenta después, no importa en dónde lo aplicamos. Lo único que tenemos que saber es entender que esto existe. Después cada uno lo implementará en lo que use, digamos, porque quizás alguien utiliza un LibreOffice, otro utiliza un Word de Microsoft, otra persona utiliza algún editor de, no sé, otro sistema operativo, en fin. Lo importante acá es entender el concepto, después lo usamos como queramos. Bien, vamos a seguir. Algo muy importante, y esto está bastante vinculado a las páginas web, pero también a los documentos de Word. Si agregamos imágenes, y esto hay todo un estudio de cómo hay que describir una imagen, pero a mí me gusta el ejemplo más básico es, si estamos hablando por teléfono con alguien y estamos queriendo explicarle una imagen, bueno, ese es el texto alternativo que tiene que tener una imagen, así rápidamente. Después hay un montón, hay estudios científicos de cuál es el contexto descriptivo de una imagen. Bien. Una imagen toma relevancia dependiendo de su contexto. Bien. Si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así pensando en voz alta, no lo tengo practicado. Si yo tengo una imagen, tengo un artículo, una noticia, donde estoy hablando de que hay que respetar, obviamente, la cuarentena, tenemos que aguantar todavía un poco más y demás, y subo una foto a ese artículo que acompaña el artículo, de una foto de Pellegrini, de la esquina de Corrientes y Pellegrini, acá en Rosario, totalmente desolada. Bueno, primero, tenemos que pensar, el lector de pantalla que vimos recién, cómo funciona, no lee las imágenes, o sea, lee el texto que acompaña la imagen. O sea, si no le ponemos un texto alternativo que se llama esa imagen, el lector de pantalla no lo va a leer. ¿Bien? Tengan en cuenta eso. Entonces, nosotros tenemos que, esa imagen visual, describirla. Pero no tenemos que describirla en profundidad. Tenemos que darle el contexto que tiene para todos, digamos, porque más allá de que uno pueda ver, esa imagen, del ejemplo que les voy a contar ahora, tiene un sentido. No está puesta porque, puede ser decorativa, que es otro tema aparte, pero si está puesta en ese artículo tiene un sentido. Entonces vamos al ejemplo de vuelta. Yo estoy escribo un artículo sobre cómo se está respetando la cuarentena en los bares de la ciudad. Un ejemplo. Y subo una foto de calle Pellegrini, avenida Pellegrini y Corrientes, desolada. Bien. Entonces, esa imagen, ¿qué sentido tiene para un artículo que está hablando de la cuarentena? Esa imagen me quiere mostrar que lo desolada que está la calle. Entonces, ¿qué descripción le pongo a la imagen? Pellegrini respetando la cuarentena, ¿no? Desolada. Listo. Pero esa misma imagen, si yo la estoy usando quizás para hablar de la historia, de la evolución edilicia de la ciudad,
quizás la descripción de esa imagen no va a ser calle Pellegrini desolada, va a ser los edificios a través de los años en calle Pellegrini. Entonces, lo importante al momento de describir una imagen es el contexto que la rodea. ¿Bien? Eso es muy importante cuando subimos una imagen a una red social, por ejemplo. Las redes sociales me permiten a mí describir una imagen. Describirla no significa que yo lo haga en el texto. Hay una opción dentro de cada red social, o la mayoría, sin entrar en temas técnicos, es para otra charla eso, que me permiten a mí agregarle un texto alternativo. Y ese texto alternativo no va a ser visible a los ojos, va a ser visible para los lectores de pantalla. Entonces, yo puedo subir una imagen con un texto y un texto descriptivo para esa imagen, que el lector de pantalla va a leer. Otras veces, el mismo texto que acompaña la imagen ya habla de la imagen. Entonces no hace falta describir la imagen. ¿Me explico? Si yo en el artículo que estoy escribiendo digo, esta foto que acompaña el artículo nos cuenta cómo la ciudad y la calle Pellegrini están vacías por la cuarentena. Listo, la imagen no hace falta que la describa, ya el artículo la describe. Entonces, el texto alternativo, la descripción de imágenes es todo un trabajo, hay todo un estudio sobre cómo generar eso. Lo que yo quiero dejar en esta charla es que las imágenes no se leen por sí solas, sino están acompañadas por un texto descriptivo que el lector de pantalla pueda leer. ¿Bien? Y eso lo tienen que tener en cuenta muchas veces cuando se usan imágenes para mostrar información, para mostrar gráficos, para mostrar fechas, mostrar números, estadísticas, donde la imagen por sí sola, aunque tenga un texto arriba dibujado, el lector de pantalla no la comprende, no la lee. Eso tiene que estar acompañado por un texto que el lector sí lea. ¿Bien? Pero bueno, es un tema muy interesante la descripción de imágenes porque hay muchos estudios acerca de eso, pero me parece importante que lo tengan en cuenta, tanto para redes sociales como para las páginas web, como para un documento de Word, un PDF, hay que describir las imágenes y darle contextos necesarios. Y algo más son los enlaces. Esto es más que nada quizás para quien genera contenidos en un Word, en un Word o en una página web, no es necesariamente un técnico, pero a veces escribimos un artículo y ponemos enlaces, ¿no? Los famosos hipervínculos. Bien. Tratemos de que el vínculo, el texto que acompaña el vínculo, tenga una descripción. Entonces, si por ejemplo queremos decir, para anotarse al siguiente curso de Word, haga clic aquí. Y el enlace es clic aquí. Bueno, no está tan bueno eso del lado de la accesibilidad. Porque tengan en cuenta que los lectores de pantalla, por ejemplo, me pueden enumerar a mí todos los enlaces que tiene una página. Imagínense que el lector va a decir, enlace 1, clic aquí, enlace 2, clic aquí, enlace 3, clic aquí, enlace 4, clic aquí. ¿Y qué significa ese clic aquí? Bueno, ¿qué es una buena práctica en ese caso? Si al enlace, vamos a poner el ejemplo del curso, para anotarte al curso de Word, completa el formulario. Ahí podemos poner el enlace, por ejemplo, en curso de Word, puede ser el enlace que me lleva al formulario, o formulario de inscripción al curso de Word, eso puede ser el enlace. Entonces de esa manera le estoy dando contexto a el enlace que estoy generando. Básicamente, y redondeando, o bien de usar el descargue ahora, o el leer más, o el clic aquí, que se usa mucho en los diarios habitualmente, el leer más, leer más, leer más. Fíjense que fue reemplazado eso porque el título de la nota sea el enlace. Entonces el título ya mismo me indica de qué trata ese enlace. ¿Bien? Siempre en lo visual hay que dar contexto. Hay que dar contexto a lo que pasa. Porque los lectores de pantalla recorren las páginas web sin ver, solamente buscando etiquetas y viendo el texto que está ahí detrás. Pasamos de desafío. Vamos con el auditivo. El auditivo, vamos a encontrar notificaciones que son básicamente solamente de audio y no tienen texto. Bien, vamos a poner un ejemplo. Si tenemos una aplicación que solamente en el celular, que solamente me notifica con un sonido, bueno, es un problema de accesibilidad.
¿Bien? Entonces, habitualmente, ¿qué acompaña una notificación? Un icono que se ilumina en la pantalla, o me vibra el celular, por ejemplo. ¿Bien? Que quizás ahora parece algo que fue inventado, el que el celular vibre. Sí, fue inventado porque si yo estoy en el cine, quiero recibir los mensajes de texto, pero que no haga ruido. Bueno, tengamos en cuenta que la funcionalidad de que vibre fue pensado como una característica de accesibilidad, que ahora terminamos usando todos. ¿Bien? Ahora parece algo totalmente funcional para todo el mundo que quizás uno se preocuparía si el teléfono no le vibra, porque si lo tiene que tener en silencio, pero quiere seguir enterado de las notificaciones, qué problemón que no vibre. Bueno, fue concebido desde la accesibilidad. Entonces, ese tipo de soporte, vean cómo no es para un grupo de personas, sino que es para todos. Otra cosa más es audio sin texto alternativo. ¿Bien? Posteriormente que yo suba esta clase va a tener los subtítulos correspondientes y obviamente lamento mucho, nos avisó a último momento la intérprete de lengua de señas, porque en este tipo de charlas siempre contamos con la intérprete de lengua de señas. Entonces, bueno, posteriormente este video va a tener su subtitulado correspondiente para que pueda ser accesible. Y muchas veces también van a encontrar que en los eventos en vivo que hacen los gobiernos, los estados, las provincias, los municipios, lo que sea, están acompañados por la intérprete de lengua de señas. Como recomendación para esto, si ustedes tienen videos y quieren hacer subtitulados, algo que los puede ayudar mucho es el subtitulado automático de YouTube. Ustedes suben un video a YouTube, lo cargan con el idioma español, lo configuran que está en el idioma español, eso facilita mucho las cosas, y después automáticamente YouTube le genera los subtitulados, ¿bien? Que funciona muy, muy bien. ¿Bien? Tiene una precisión más que interesante. Así que ténganlo en cuenta cuando quieran generar un subtitulado, y si no, bueno, tienen que usar herramientas para generar subtitulado manual. Y posteriormente, en este tipo de plataformas, también se pueden generar subtitulados. Hay diferentes herramientas para hacerlo. Nosotros pronto vamos a estar subiendo algunas herramientas para facilitar el subtitulado en este tipo de reuniones online, con un movimiento que se llama DALAT, que es Desarrollo Accesible Latinoamericano, y Laura, que está conectada también en esta reunión. Estamos tratando de generar unas guías, unos tutoriales para que puedan sumarle subtitulado en tiempo real y automático a este tipo de reunión, que es súper importante tenerlos. Bien, entonces, me adelanté un poco, pero las buenas prácticas que decía: transcripciones, subtitulado, ¿bien? Subtitulado de audio, o transcripción de audio, o sea, lo que está en audio pasarlo a texto, y intérprete de lengua de señas cuando se pueda, y es súper crucial porque sepamos que hay un montón de personas sordas que no conocen lengua de señas, y otras personas sordas que sí utilizan lengua de señas, pero no leen o están textualizadas o comprenden de forma correcta lo que uno, desde el castellano o el español, escribe con las reglas gramaticales, ¿bien? Lo interpreta de otra manera. Entonces, las dos alternativas alcanzaría un buen nivel de accesibilidad. ¿Bien? Es una construcción, sé que no se puede lograr todo, la accesibilidad no se logra 100%, pero yo creo que las iniciativas que de a poco lo tienen en consideración es más que suficiente para construir eso. Vamos a avanzar a lo que es motriz. Yo hice mucho hincapié en lo visual, pareciera que lo visual es lo más desafiante, pero las discapacidades son múltiples y totalmente diferentes para todos. Entonces, todos tenemos desafíos, independientemente de que lo visual parezca que es lo más afectado, no más afectado, sino que requieren más cualidades técnicas, pero no es así, todas requieren lo suyo. En lo motriz, ¿qué nos vamos a encontrar? Por ejemplo, páginas web que no se pueden navegar si uno no tiene un mouse. ¿Qué significa eso? Para que lo podamos comprender, bajarlo un poco más a tierra. Imagínense que un día ustedes se quedan sin mouse. Se les rompe el mouse, o están, no sé, viajando en
iba a decir viajando en tren. Viajando en colectivo sería un poco más creíble, por lo menos en Rosario. En Buenos Aires sí viajan en tren, pero en Rosario no. Entonces imagínense que están en un vehículo, en un auto, bueno, y tienen una notebook en la falda, bueno, no pueden usar un mouse, básicamente. Entonces imagínense que van a tener que usar el teclado para navegar. Bueno, uno de los desafíos es que hay muchas páginas que no están desarrolladas para que se puedan utilizar a través de un mouse, de un teclado, sino que están pensadas para usarse con un mouse. ¿Y qué nos trae esto como segunda reflexión? Nos tenemos que llevar, después de esta charla, que no todas las personas acceden a la información de igual manera que uno, de forma normalizada, piensa. ¿Bien? No todos acceden a la computadora con un teclado y un mouse tradicional. Algunas personas acceden a la computadora con un teclado, otras acceden con una pantalla táctil, otras acceden con un dictado por voz, otros acceden con un joystick, otras personas acceden moviendo un switch que se llama, un pequeño interruptor. Entonces, otra enseñanza que nos tenemos que llevar después de esta charla es que no todos accedemos a la información de igual manera. ¿Bien? No está normalizado, no podemos creer que esto se usa de una manera y no de otra, ¿bien? Porque no es así. Entonces, ese es un primer ejemplo que les doy. Se quedan sin mouse. Bueno, prueben navegar una página web usando solamente el teclado. Inténtenlo. Otro desafío, las aplicaciones mobile o de celular, que tienen esos botoncitos chiquititos o que son botones que están muy juntos entre sí. Bueno, personas que no tienen tanta motricidad fina, como se les llama, o tienen un tipo de temblor, o, no sé, estamos en movimiento, estamos arriba de un colectivo, o solamente tenemos la mano izquierda y somos diestros, y nos quebramos el brazo derecho, y tenemos que utilizar la mano izquierda. Y no somos tan hábiles con la mano izquierda. Hay aplicaciones que parece que a propósito se lo hacen más complicado. Nos hacen apretar un botoncito específico o arrastrar cosas en la pantalla que a veces con una limitación motriz no podemos hacer. Bueno, entonces, para solucionar eso, tenemos que aplicar buenas prácticas. ¿Bien? Esas buenas prácticas son más de lo técnico quizás, porque ahí ya, si yo escribo en un diario, y el diario está armado de una forma, yo solamente escribo contenido, yo no me puedo poner a dictar porque no conozco. Bueno, por eso quizás estos cambios son más del lado técnico, pero, o de diseñadores, ¿no? que generan estas interfaces de usuarios que son confusas. Después lo vamos a ver con la parte cognitiva, que eso es muy interesante, un ejemplo que pongo de los cajeros automáticos. Entonces, ahí las personas que generamos contenido, lo que sí podemos ayudar es lo que mencioné al principio. Los documentos de Word, si están bien estructurados, son navegables, por ejemplo, con los teclados. ¿Por qué? Porque yo con diferentes combinaciones de tecla puedo saltar de título en título. Puedo saltar, por ejemplo, de enlace en enlace. Puedo saltar de párrafo en párrafo. Pero eso lo voy a lograr apretando la combinación de teclas y si la página está bien programada, porque si la página está en un texto plano, sin ningún tipo de característica de etiqueta, ¿cómo vas a ver la herramienta cuál es un título y cuál no es un título? Bueno, ahí sí está mi compromiso de generar buen contenido, ¿no? de buena estructura de contenido. Otra cosa que, eso se me pasó, pero me acordé ahora. Algo que parece súper básico, pero es cuando ustedes generan un documento de Word, hay una opción que me permite a mí configurar el idioma. ¿Bien? Y decir, bueno, pero yo lo veo que está en español, o sea, no. Pero a veces no está configurado el idioma del documento que yo genero. Entonces, cuando lo guardo ese documento y después un lector de pantalla lo lee, y está en inglés, y tenía un ejemplo para mostrarles, el lector de pantalla lo lee como si fuera un Span-English, ¿no? Es como si una persona que habla inglés intenta leer un texto en español, ¿no? Lo lee todo en Span-English, ¿no? En Spanglish, como se le dice. Entonces, fíjense cómo ese detalle de guardar un documento en el idioma correcto que está escrito es totalmente crucial para las personas que usan lectores de pantalla. Perdón que me fui a un tema anterior, pero es también un ejemplo que me parece un tips
súper piola para tener y que tiene mucho impacto. Bien. Y por ejemplo, otra opción más de lo que es el teclado es también de lo técnico, pero pruébenlo. Entren a una página web y la primera tecla que tienen que apretar para navegar con un teclado es la tecla Tab del teclado, ¿no? Se usa la tecla Tab. La tecla Tab, la que está a la izquierda, que tiene la flechita para los costados, esa tecla va saltando en la página web por todo lo que tenga funcionalidad, ¿bien? Ahí no me va a saltar por títulos, me va a saltar por botones, enlaces, ¿bien? Que es lo que uno tiene funcionalidad en la página web. Los menús, por ejemplo, que son diferentes enlaces. Entonces, hay un botón característico, lo pueden probar, aprieten Tab, entren a una página web y aprieten Tab. Lo primero que debería salir, que es una buena práctica de accesibilidad, es un enlace que se llama saltar al contenido. En inglés es Skip to Content. ¿Qué hace eso? Permite a las personas que usan teclado no tener que apretar 25 veces la tecla Tab para recorrer todo el menú, porque imagínense que una persona ya entró muchas veces a esa página web, no quiere recorrer el menú, quiere ver el contenido. Entonces, se agrega a la página web un enlace, se llama Skip Content. ¿Qué hace esto? Accedo a la página, aprieto Tab, aprieto Enter, y me salta todo el hilo de menú y me lleva al contenido. ¿Bien? ¿Por qué? Porque eso me equipara a mí que puedo ver, porque yo cuando entro en una página web no me pongo a mirar con los ojos puntualmente todo el menú y después voy al contenido. Yo salto al contenido con la vista. Bueno, eso mismo lo tiene que poder hacer una persona que está con el teclado. No tiene que por qué estar recorriendo todo un contenido que no quiere ver. Tiene que saltar a lo que importa de la página web. Bueno, también, pequeño detalle que sirve para facilitar mucho más la navegación de un sitio web cuando utilizamos un teclado, en este caso hablando de desafíos motrices. ¿Bien? Tengan en cuenta lo siguiente, las personas que utilizan un joystick es como apretar la tecla Tab, ¿no? A veces también hay personas que utilizan pantallas táctiles y utilizan lo que se llama un licornio, que es un palillo que a veces se sostiene con la boca o se sostiene con una vincha en la frente. Bueno, y utilizan, por ejemplo, pantallas táctiles, ¿no? Imagínense un teclado de celular usándolo con un movimiento que no es tan preciso a veces. Tengamos en cuenta que las personas que utilizan ese tipo de dispositivos lo usan de maravilla, pero nos puede pasar que tengamos que usar a un dispositivo así, y entonces ahí a veces los dispositivos, las páginas web, permiten configurarse para que los botones o las opciones del menú estén más separadas, por ejemplo, estén más distanciadas, y eso permita que uno sin tanta precisión acceder a esos botones de una manera más fácil. Pasemos a la cuarta categoría, no sé si está bien dicho, no son categorías, pero desafíos, que es el cognitivo, que esto engloba un montón de cosas, un montón de cosas. Personas que tienen inconvenientes para problemas de distracción, problemas de atención, problemas de entender conceptos abstractos, personas que no pueden seguir textos que son demasiado largos, como dice ahí, o textos que están escritos de una manera no correcta, no de lectura fácil. Si quieren buscar más sobre cómo generar textos en lenguaje claro y lectura fácil, googleen eso porque hay un montón de documentación sobre ese tema. Como decía, déficit de atención, dificultades para resolver problemas, o a veces personas que tienen un déficit de memoria a corto plazo o que se pierden en la estructura de una página web. Voy a poner un ejemplo. La página de la FIP es una página que cognitivamente es totalmente innavegable, en el sentido de que no está muy bien estructurada, en el sentido, de vuelta repito, que yo hago clic en un enlace y me abre una pestaña nueva, me abre una ventana nueva. Entonces yo no puedo tener un hilo de donde estoy, digamos, donde estoy parado en esa página web. Entonces no puedo nunca seguir un hilo de cómo llegué a tal lugar, o tengo diferentes formas de llegar al mismo lugar.
eso genera confusión, o sea, información redundante genera confusión. Debería haber una sola forma de llegar a un mismo lugar, por lo menos hablando en lo que es una página web. Y ahí también viene mucho el uso de los colores. ¿Bien? Si tenemos un botón o un mensaje de advertencia, habitualmente esos mensajes son en color rojo o en color naranja, perdón, en color amarillo. Si es un mensaje de que algo salió correctamente, se suele utilizar un color verde, ¿no? Un botón de cancelar suele ser un botón gris, un botón de aceptar suele ser un botón de color azul. Y eso facilita mucho a personas que tienen algún desafío cognitivo, o también para los otros. Fíjense, quien tiene un celular Android, que Android utiliza mucho los colores, Google utiliza mucho los colores. El rojo corta la llamada, cuando tengo una llamada perdida sale en rojo, cuando tengo una llamada hecha en el historial sale en verde. La psicología de los colores, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. Más allá de lo que representa institucionalmente un color, me refiero a que se generan estándares de buenas prácticas del uso de los colores, que en Internet es así. Esos colores que mencioné son los que se utilizan habitualmente para ejecutar acciones en las páginas web. ¿Y qué pasaba? Había una página a nivel nacional que uno completaba un proceso y el mensaje de OK salía en rojo. Entonces muchas personas se quejaban porque decían que el proceso, no podían hacer el proceso, que le daba error. Y revisándola, no daba error, el proceso estaba satisfactorio, pero el mensaje, la respuesta de ese proceso salía en rojo. Entonces, nosotros cognitivamente detectamos el rojo como que algo no salió bien. Y fíjense que el texto decía OK, pero estaba en rojo. Entonces, el color influye mucho en lo cognitivo para todas las personas, entonces también es importante acompañar y finalmente que la usabilidad del sitio sea lo más amigable posible. Otro ejemplo que les quiero poner, se quejan mucho de que los adultos mayores no van al cajero automático y prefieren ir a un cajero humano, ¿no? que lo atienda. Pero hay un meme de eso, pero después cuando van al casino usan las máquinas de los videojuegos como si fueran expertos de la tecnología. Bueno, porque la usabilidad de un cajero automático no es la misma usabilidad que una máquina de juegos. Está pensada, está concebida para que sea usable por la mayor cantidad de personas, independientemente si conocen de tecnología o no. En cambio, los cajeros automáticos son bastante rústicos para usarlos, ¿no? Entonces, fíjense cómo ese diseño, pensado desde la usabilidad, hay disciplinas que se llaman UX en lo técnico, de usabilidad, que estudian cómo generar un diseño que sea amigable para todo el mundo y accesible, tienen en cuenta ese tipo de cosas, que terminan beneficiando a todos. La idea es que yo no tenga que pensar demasiado para poder conseguir lo que quiero. ¿No? Con esto no voy que no tengo que ser crítico, es otra cosa eso. Digo, lo que importa es la información, y la información tengo que ser de la forma más fácil posible. Y otros ejemplos que seguramente me voy a pasar, así ejemplos cortitos, estoy haciendo memoria de otras buenas prácticas, pero bueno, vamos a verlas acá. Escritura clara y simple. Tuve la suerte de un curso que estuvimos dando hace poquito, de invitar a una asociación que se llama Lengua Franca de Buenos Aires, que ellos trabajan en lectura simple y ese área de investigación, y nos daban ejemplos de cómo estructurar de una forma diferente a veces los textos y cómo cambia la interpretación y nos termina sirviendo todo. Pasa a veces con los textos jurídicos y de abogados y demás que parecen, bueno, ellos trabajan en ese tema y cómo convierten un texto que es totalmente inaccesible en cuanto a la comprensión a algo comprensible sin perder lo técnico, ¿no? Porque a veces se piensa que uno no puede escribir cosas que se entiendan desde lo técnico. A veces no se puede, pero sí uno lo puede intentar. Y, como dice acá, evite los cambios de contexto sin una advertencia, lo que mencionaba. Hacer clic en un botón que me abre una pantalla de fondo sin saber qué está pasando tampoco es útil, no es una buena práctica. Y que toda funcionalidad tiene que ser lo más predecible posible. O sea, eso es lo que iba con lo que
tratemos de que no haya diferentes formas de hacer lo mismo. Tratemos de unificar la forma en que se hacen las cosas y de acceder a la información. Bueno, todo esto que estoy mencionando no surge del sentido común, que es el menor de los sentidos, el menos común de los sentidos, sino que hay un estándar internacional, ¿no? Que se llama WCAG. En este caso 2.1 es la versión, no importa. Está dentro de algo que se llama WAI y está dentro de algo que se llama W3C. Vamos por partes, son siglas, en tecnología usamos muchas siglas. La W3C es el consorcio de la web. ¿Bien? La sigla es World Wide Web Consortium. ¿Bien? Mi inglés no es muy bueno. Pero es la organización, digamos, que agrupa todo el estándar de Internet. Ese estándar que fue creado por la persona que mencioné antes en la frase inicial, tiene una iniciativa que se llama WAI, que es la otra iniciativa que está ahí, WAI. Esa iniciativa es la Web Accessibility Initiative, o sea, la iniciativa de accesibilidad web. ¿Bien? Que es un grupo que se junta, que agrupa a organizaciones, a especialistas, a profesionales, técnicos, no técnicos, bueno, agrupa esa iniciativa dentro de este consorcio, que es un consorcio abierto, no pertenece a una empresa, ¿bien? Eso ténganlo muy en cuenta. Y dentro de esta iniciativa WAI, surge la WCAG, que son las directrices de accesibilidad para el contenido web. Contenido web o contenido también de documentos digitales. ¿Bien? No piensen que un documento Word no puede regir por estas directrices. Entonces, estas directrices están divididas en 4 pautas que me dice que el contenido tiene que ser perceptible, operable, comprensible y robusto. A grandes rasgos, la información tiene que ser tiene que estar presentada de una manera que sea perceptible para todos. ¿Bien? Tiene que ser operable, los componentes de la interfaz, o sea, tiene que ser operable con cualquier tipo de apoyo, por ejemplo, técnico. Un cajero automático debería ser operable, lo cual no es demasiado operable en sí. Tiene que ser comprensible, ¿no? Aparte de poder percibirla y manejarla esa información, la tengo que poder comprender. Y finalmente lo robusto, eso ya es más técnico aún, tiene que ser, puede ser interpretado en diferentes dispositivos, ¿no? Computadoras que tengan conexiones lentas a Internet, dispositivos que tengan conexiones lentas a Internet. Entonces, las tecnologías no deberían limitar el acceso a la información. Debería estar construida esa información web de una forma robusta y segura para que muchos dispositivos físicos accedan. Dispositivos de menor tamaño, mayor tamaño, computadoras más viejas, más nuevas, ¿bien? En fin. Esas son pautas a grandes rasgos. Pero después, nosotros como personas que trabajamos en la accesibilidad web digital, tenemos criterios en los cuales, que no lo puse acá en la diapositiva porque los criterios, es lo que quiero explicar ahora, son criterios donde uno evalúa si alguna funcionalidad de esa página web está cubierta o supera con éxito la accesibilidad. Vamos a poner un ejemplo. Son 68 los criterios de accesibilidad que están dentro de esta versión 2.0 o 2.1 de la WCAG. ¿Bien? No quiero ser técnico con esto, no quiero... Esto es un tema técnico, pero para que ustedes vean que esto no está sacado del sentido común. Hay estas directrices me permiten a mí tomar un contenido, sea una página web, un documento de Word, un PDF, auditarlo, ¿bien? Es una auditoría lo que uno hace, y en base a eso genera un reporte, y yo con ese reporte puedo saber qué criterios de accesibilidad estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. ¿Bien? Y yo tengo técnicas para poder superar esos criterios. Por ejemplo, si el color de fondo es blanco y el texto de frente es de un amarillo específico, y ese criterio no supera, ese ratio de color no supera un nivel que es 4.5, yo puedo decir que ese criterio de accesibilidad
no se cumplió de forma exitosa. Para cumplirlo de forma exitosa, ese ratio de color, entre el color de plano y el color de fondo, tiene que ser superior a la medida de 4.5 para arriba. Si se cumple eso, yo puedo decir que ese criterio puntual está superado con éxito. ¿Bien? Y así, los 68 criterios, si alguien que tiene conocimiento me puede corregir si son 67 o 69, no importa, cambia entre versión y versión, pero básicamente es para que entiendan que esos criterios vienen a tratar de darme un abanico de alcanzar la mayor variedad de desafíos que una persona se puede encontrar al navegar un contenido digital. De vuelta repito, si tengo la suerte de tener una página web, o un documento, o una aplicación de celular que cumple los 68 criterios de accesibilidad, no significa que sea accesible para una persona que me diga que no puedo hacer algo. ¿Bien? No se alcanza el 100% de accesibilidad. Pero al menos de esta manera tratamos de alcanzar estándares altos de accesibilidad. ¿Bien? Hay otros detalles que son los niveles de conformidad y un montón de cuestiones técnicas más, pero tengan en cuenta que las personas que nos buscamos especializarnos en accesibilidad digital, trabajamos con estos criterios y evaluamos los documentos digitales para ver si cumplen o no estos estándares internacionales con esta estructura de trabajo. Herramientas que pueden ir probando, hay una que se llama Color Contrast Analyzer, que es de Windows, la pueden descargar y les va a medir, les va a permitir jugar un poco para ver si un color de fondo con un color de frente alcanza los criterios de conformidad. Y otra herramienta muy interesante se llama Contrast Ratio, que los diseñadores la pueden usar, donde pueden poner ahí los colores que van a usar en un diseño, y esa herramienta les dice si está superando el ratio adecuado. ¿Bien? Herramientas que pueden usar para probar. Estas herramientas son las que usan las personas que ciegas o que tienen baja visión para facilitarle el uso de lo digital, son lectores de pantallas. Existen varios. NVDA es uno de ellos, es gratuito, es para Windows. JAWS es para Windows también, es pago. VoiceOver es para dispositivos que tengan que ver con Apple, tanto celulares como computadoras. Y Tollback viene en el celular Android que tienen ustedes, si tienen Android actualmente. ¿Bien? Ya viene incluido. Se ponen a jugar un poco con las opciones de accesibilidad del teléfono y van a encontrar esto que se llama Tollback y van a poder ver cómo funciona un lector de pantalla en el celular que ustedes tienen. Y probar si sus documentos y sus páginas web son accesibles. Y después, esto es para auditar páginas web. Tenemos herramientas automatizadas. Las herramientas automatizadas nos ayudan a los que auditamos páginas web en un 40% de verificar una página. El 60% restante no hay forma de hacerlo que no sea manual. ¿Bien? Donde las personas ahí tenemos que interpelar, digamos, a la interfaz y evaluar la página de forma manual. ¿Bien? Pero estas herramientas, por lo menos, al que no tiene conocimientos o no quiere involucrarse en cuestiones técnicas, le puede dar un pantallazo general de cómo está la accesibilidad de su página web. Por ejemplo, esta se llama Axe Tool, que puede ser también usada como un plugin del navegador que usen. Hay otra que se llama Wave, como está ahí en pantalla, Wave, W-A-B corta E. Y otras más que van a encontrar, pero dejé estas dos que son las que yo utilizo y son habituales. ¿Bien? Nosotros como personas que auditamos páginas web, lo que hacemos es revisar primero a grandes rasgos la página con esto, pero después tenemos que trabajar punto por punto de toda un proyecto web, o un documento web, de forma manual, porque estas herramientas generan falsos positivos y falsos negativos también. ¿Bien? Entonces después requiere la participación plena, y qué mejor que personas con discapacidad aprendan a auditar páginas web, porque son quienes tienen los desafíos y transitan con esto, y son los que mejor nos pueden ayudar a generar contenido accesible para todos. ¿Bien? Así que en eso trabaja mucho Integrarte Fundación y DALAT como comunidad latinoamericana en el tema. Por último, ya van 1 hora porque empezamos a las 5:10, así que genial.
hay una ley en Argentina, todos los países tienen leyes de accesibilidad, todos los países adoptan el estándar que mencioné antes, de la W3C, ¿bien? Todos los países toman eso y lo bajan a su reglamentación propia, pero tomando ese estándar, por eso nosotros trabajamos con ese estándar. Y la ley argentina, la ley de 26.653, se generó en el 2010, pero finalmente el año pasado se generó la disposición, que la disposición lo que viene a hacer es reglamentar una ley. La ley dice, bueno, sí, las páginas tienen que ser accesibles. Fantástico. ¿Cómo? Bueno, eso hace una disposición. ¿Ven? Y ahí surge la disposición 656 del año pasado, y básicamente, para que puedan buscar un poco más y googlear y interiorizarse si les interesa, dictaminó un plazo para que, en principio, los sitios gubernamentales tengan que adecuarse a la accesibilidad, tengan que cumplir ciertos criterios de accesibilidad, y también los proveedores del Estado. ¿Bien? Con plazo para este año, es un contexto medio especial así que ya veremos cómo se lleva a cabo, pero en resumen, la ONTI, que es la Oficina Nacional de Tecnología de la Información, es el órgano de aplicación y control, que finalmente va a aplicar sanciones a través de la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Bien? Entonces va a estar monitoreando la ONTI, va a reportar a la ANDIS, quien va a sancionar, no se sabe cómo, a los sitios web que no cumplan la accesibilidad, al menos en la disposición ONTI 656 que está ahí en pantalla. Para cerrar, la accesibilidad es para todos, como vimos. Nos vamos a encontrar con desafíos permanentes, algunos, otros temporales y otros situacionales. Todo lo que vimos nos va a servir para todas esas ocasiones, para todos, y es esencial para muchas personas, pero después se convierte en un confort. ¿Bien? Así que tengámoslo en cuenta, y espero que después que salgamos de esta charla empiecen a pensar con perspectiva de accesibilidad, como nos gusta llamarlo en la Fundación. Muchas gracias a la Dirección de Discapacidad, a Gaby, por invitarme, y si hay preguntas y se puede el tiempo, responder algunas por el chat o por el micrófono, como quieran. Y gracias por estar ahí conectados. Martín, muchas gracias. La verdad que muy interesante todo lo que nos decís, y ojalá podamos ser multiplicadores de todos los contenidos accesibles, ¿sí? Ahora se pueden hacer preguntas en forma verbal directamente.